Hola comunidad, qué gusto tenerlos otra vez por aquí. Cada semana llegan a mi bandeja historias que la gente quiere compartir y hay un tipo de relato que se repite más de lo que ustedes creerían. Alguien humilde, que trabaja de sol a sol, y alguien con más dinero que decide que esa pobreza es motivo suficiente para humillar, para empujar, para hacer daño. Hoy les traigo dos experiencias que me llegaron con apenas unos meses de diferencia, de dos personas que no se conocen entre sí, mandadas por dos lectoras distintas, pero que comparten algo que a mí sinceramente todavía me quita el sueño. Bajen un poco la luz, pónganse cómodos y acompáñenme. Ismelda me escribió hace unas semanas. Hoy tiene poco más de 40 años, pero cuando ocurrió todo esto apenas iba a cumplir 16. Vivía con sus padres en un pueblo pesquero de la costa, uno de esos lugares donde el mar decide si hay para comer esa semana o no. Su padre, Anacleto, se dedicaba a tejer y remendar chinchorros y nazas de carrizo, esas trampas alargadas que los pescadores usaban para el camarón y el pulpo. No era un oficio que diera para lujos, pero alcanzaba para lo básico, y Anacleto lo hacía con un orgullo que Ismelda todavía recuerda con cariño. Cada nudo bien apretado, cada vara escogida con calma, porque decía que un trabajo mal hecho terminaba costándole caro al pescador que confiaba en él. Se instalaban cada mañana en una esquina del mercado, cerca del muelle, donde pasaban tanto pescadores como amas de casa que iban por el mandado. Ahí mismo, a unos metros, tenía su puesto doña Refugio, una mujer que vendía hielo y pescado fresco y que llevaba años quejándose de todo el que se le pusiera cerca. Decía que el puesto de canastos y chinchorros de Anacleto le quitaba clientela, que la gente se detenía a mirar las nazas y terminaba comprando menos hielo, que ese rincón del mercado le pertenecía, aunque en realidad solo rentaba el local de al lado. Ismelda recuerda que doña Refugio los llamaba muertos de hambre delante de todo el mundo, que decía que una familia sin dinero para un local propio no merecía estar ahí parada, ensuciando la banqueta con astillas de carrizo. Anacleto nunca contestaba, bajaba la cabeza, seguía tejiendo y le decía a su hija que las palabras de una persona amargada no valían la pena de una pelea. Ismelda, en cambio, sentía que algo se le apretaba en el pecho cada vez que escuchaba esos gritos. La tarde en que todo cambió, se acercaba la fiesta del santo patrono del pueblo y Anacleto había preparado más mercancía de la habitual, esperando la llegada de barcos de otros poblados. Habían encendido un brasero pequeño junto al puesto para derretir cera de abeja, con la que Anacleto sellaba las uniones de carrizo para que resistieran el agua salada. El brasero estaba lejos de cualquier persona, cuidado, con las brasas bien controladas. Doña Refugio llevaba toda la mañana de mal humor. Según contaban después los vecinos del mercado, había discutido esa misma madrugada con el dueño del local que le rentaba y salió a desquitarse con quien tuviera más cerca. Ismelda vio cuando se paró frente al puesto de su padre, con los brazos cruzados, y empezó a decir que ya estaba cansada de ver ese changarro de pobres ensuciándole la entrada. Anacleto trató de calmarla. Le explicó que se irían en cuanto terminara de sellar los últimos canastos. Eso pareció enfurecerla más. De un empujón, volcó el brasero. Las brasas y la cera hirviendo cayeron directo sobre la pierna de Anacleto. Ismelda cuenta que el grito de su padre todavía le suena en los oídos cuando no puede dormir. La cera se pegó a la piel, ardiendo, y por un momento el pantalón de manta empezó a humear. Varios vendedores corrieron a ayudar. Alguien trajo agua de mar en una cubeta para enfriar la quemadura. Otro apagó los restos de tela chamuscada. Doña Refugio, mientras tanto, se quedó viendo la escena sin moverse, sin una sola palabra de disculpa, y después regresó a su puesto como si nada. La quemadura fue grave. Anacleto pasó semanas sin poder pisar bien, con la piel de la pantorrilla llena de ampollas que después se abrieron y tardaron mucho en cerrar. Perdieron varios días de venta y la familia tuvo que pedir prestado para comprar las medicinas.
Fue por esas fechas cuando apareció en la vida de la familia un hombre al que en el pueblo todos nombraban con respeto y, según Ismelda, también con algo de miedo. El capitán Aurelio, un antiguo marino retirado que vivía solo en una casa de piedra cerca del faro. Se decía que había navegado durante décadas en aguas que nadie más se atrevía a cruzar y que algo le debía a esas aguas, o algo le habían dado ellas a él. Nadie sabía bien la historia completa, solo que Aurelio hablaba poco, que jamás se le veía con miedo de nada y que cuando alguien le fallaba más tarde le iba mal, aunque nadie podía probar nunca que él tuviera algo que ver. El capitán había comprado en varias ocasiones chinchorros a Anacleto, siempre pagando de más, siempre diciendo que un trabajo tan cuidado merecía un buen precio. Cuando se enteró de la quemadura, fue a visitarlos a su casa. Preguntó qué había pasado. Anacleto, como siempre, quiso restarle importancia. Dijo que había sido un accidente con el brasero. Fue Ismelda quien, sin poder contenerse, contó la verdad completa. El capitán escuchó todo en silencio, con la mandíbula apretada. Al final solo dijo que la gente que se aprovecha de quien no puede defenderse siempre termina pagándolo de alguna manera, y que su padre y ella no estaban solos. Se despidió sin prometer nada más, y Ismelda recuerda que por primera vez en semanas sintió que podía respirar tranquila. Las cosas empezaron a torcerse para doña Refugio pocos días después. Primero fue el olor. Un olor a pescado podrido que ningún trapeador ni cloro lograba quitar de su puesto. Ella acusaba a sus propios trabajadores de no limpiar bien. Discutía con el dueño del hielo. Culpaba al calor. Nada funcionaba. El olor se volvió tan fuerte que los clientes empezaron a evitar esa esquina del mercado. Después llegaron las manchas en la piel. Empezaron en las manos, unas rosaduras rojizas que parecían quemaduras leves, del tipo que deja el hielo cuando se manipula sin guantes durante mucho tiempo. Doña Refugio se untaba cremas, se vendaba, pero las manchas seguían creciendo, tomando una textura áspera, casi como escamas superpuestas una sobre otra. Una vecina que fue a comprarle hielo contó después que al verle las manos de cerca parecían la piel de un pez seco al sol, agrietada y descolorida en los bordes. Por las noches, según su propio esposo, doña Refugio empezó a despertar empapada, como si hubiera estado sumergida, aunque las sábanas debajo de ella estaban completamente secas. Decía sentir que algo le apretaba los tobillos, que unas manos frías y resbalosas tiraban de ella hacia el borde de la cama. Encendía la luz y no había nadie, pero la sensación de humedad en los pies tardaba minutos en desaparecer. Las manchas siguieron avanzando por los brazos. Un médico del pueblo, sin encontrar explicación clara, sugirió que podía tratarse de alguna reacción alérgica severa al hielo o a los conservadores del pescado, pero los tratamientos no servían de nada. Doña Refugio empezó a perder el apetito. Decía que todo le sabía a sal, a un exceso de sal que le quemaba la garganta incluso cuando bebía agua simple. Bajó de peso rápidamente, la piel del rostro se le fue hundiendo y el negocio, que ya iba mal por el olor, terminó de derrumbarse cuando dejó de poder atender ella misma el mostrador. Ismelda recuerda que mientras todo esto ocurría, ella sentía una mezcla extraña de miedo y algo parecido al alivio. No deseaba que nadie sufriera así, pero tampoco podía olvidar el grito de su padre ni la indiferencia con la que aquella mujer se había dado la vuelta. La peor parte llegó cuando a doña Refugio se le empezó a nublar la vista de un ojo. Contaba que sentía algo moviéndose detrás, un cosquilleo constante que se convertía en punzadas insoportables durante la noche. El ojo se le puso rojo, después opaco, y finalmente perdió la vista de ese lado por completo. Fue entonces, dicen los vecinos, cuando por fin fue a buscar a Anacleto. Llegó a su casa apoyada en un bastón, con las manos vendadas y un parche improvisado sobre el ojo. Pidió perdón. Dijo que no sabía qué le estaba pasando, que sentía que algo la estaba castigando y que si había sido su culpa por lo que le hizo, necesitaba que la disculparan para que aquello se detuviera.
Anacleto, que jamás guardó rencor a nadie, le dijo que la perdonaba, que le deseaba que se recuperara pronto. A partir de esa visita contra todo pronóstico, doña Refugio empezó a mejorar. El olor de su puesto desapareció en cuestión de días. Las manchas de las manos y los brazos fueron cerrando poco a poco, aunque le quedaron cicatrices que nunca se borraron del todo. Recuperó algo del apetito. La vista del ojo dañado nunca regresó, pero al menos dejó de perder más. Ismelda nunca supo con certeza si el capitán Aurelio tuvo algo que ver. Él jamás lo confirmó ni lo negó. Solo recuerda que meses después se atrevió a preguntarle directamente, con mucho respeto, si él sabía por qué le había pasado eso a doña Refugio. El capitán la miró largo rato antes de responder que el mar siempre cobra las deudas que se hacen en su orilla, y que quien lastima a la gente que trabaja honestamente cerca del agua tarde o temprano tiene que rendirle cuentas a algo más grande que las autoridades del pueblo. Después de eso jamás volvió a tocar el tema. Su padre siguió tejiendo chinchorros hasta que la edad no se lo permitió más. Nunca más nadie lo humilló en ese mercado. Ismelda dice que hasta la fecha, cuando pasa cerca del muelle en las noches de luna llena, jura sentir un olor a sal marina más intenso de lo normal, justo en la esquina donde alguna vez estuvo el puesto de doña Refugio, aunque el local lleva años cerrado. Esa no fue la única historia que me llegó con este tema. Poco después recibí el relato de Cuthberto, un hombre que hoy anda por los 60 años, pero que en su juventud vivió algo que todavía le cuesta contar sin que le tiemble la voz, según él mismo me confesó por mensaje. Su padre, don Refugio. Sí, el mismo nombre que la mujer del relato anterior. Una coincidencia que al propio Cuthberto le pareció curiosa cuando se enteró de que yo publicaría ambas historias juntas. Trabajaba reparando motores fuera de borda y arreglando redes para varias familias de pescadores, y de vez en cuando también ayudaba en la hacienda de un hombre adinerado de la región llamado don Wenceslao, quien tenía tierra cerca de la costa y un embarcadero privado con varias lanchas. Don Refugio era de los pocos hombres del pueblo que sabía desarmar y volver a armar un motor sin ayuda de nadie, y por eso don Wenceslao lo llamaba seguido para que le diera mantenimiento a su flotilla. Le pagaba bien, aunque a veces se tardaba semanas en soltar el dinero completo. Cuthberto, que entonces tenía 17 años, acompañaba a su padre casi siempre, ayudándole a cargar herramientas y sosteniendo las piezas mientras él trabajaba. Todo se complicó una tarde en que don Wenceslao llamó a don Refugio para revisar el motor de su lancha más nueva, atracada justo debajo del estudio de la casa grande. Mientras trabajaba, alguien de la casa entró y salió varias veces llevando cosas, y esa misma noche la esposa de don Wenceslao, doña Erlinda, descubrió que había desaparecido un reloj de bolsillo de oro que había pertenecido al abuelo de su marido, una pieza que guardaban en un cajón del escritorio, justo en el cuarto que daba hacia el embarcadero. A la mañana siguiente mandaron llamar a don Refugio. Le preguntaron, primero con calma, si había visto algo extraño el día anterior. Él respondió con toda honestidad que no había entrado a la casa en ningún momento, que se había quedado siempre junto al motor, en el muelle. Cuthberto, que había estado con él todo el tiempo, podía confirmarlo, pero nadie le preguntó a él. Las preguntas se repitieron los días siguientes, cada vez con un tono más acusador. Doña Erlinda insistía en que nadie más había estado cerca de esa parte de la casa, que el reloj no podía haberse esfumado solo, y que resultaba muy sospechoso que justo el día en que llegó el mecánico hubiera desaparecido una pieza tan valiosa. Don Refugio repetía, cada vez más nervioso, que jamás había puesto un pie dentro del estudio. Una tarde, doña Erlinda fue directo a su casa a reclamarle frente a toda la familia. Levantó la voz, dijo que sabía que él lo había tomado, que la gente sin recursos siempre terminaba tentada por lo que no le pertenecía. Cuthberto salió al patio y escuchó todo. Su madre, Aurora, se plantó frente a la mujer y le exigió que se retirara de su propiedad, que nadie tenía derecho a llegar a insultarlos así.
Doña Erlinda se fue amenazando con que tarde o temprano recuperaría lo que era suyo. Días después, don Refugio dejó de ir a trabajar a la hacienda, tanto por la humillación como porque temía que cualquier cosa que dijera se usara en su contra. Una tarde, cuando regresaba en su bicicleta de arreglar el motor de otro pescador, dos hombres lo interceptaron en un tramo solitario del camino, entre los manglares. Lo tiraron al suelo, lo arrastraron entre la maleza y le exigieron que confesara dónde había escondido el reloj. Él insistía en que jamás lo había tocado. Lo golpearon hasta dejarlo con el rostro hinchado, un brazo lastimado y varias costillas adoloridas, y antes de irse le advirtieron que la próxima vez sería peor. Cuthberto recuerda haber visto llegar a su padre esa tarde apenas pudiendo caminar, apoyado en la bicicleta, con la ropa llena de tierra y sangre seca en el labio. Su madre entró en un estado de furia que Cuthberto jamás había visto antes ni volvió a ver después. Aurora tenía una amiga de confianza que practicaba trabajos de limpia y de protección, una mujer del pueblo vecino a la que muchos recurrían cuando la justicia normal no alcanzaba. Aurora fue a buscarla, decidida a que alguien pagara por lo que le habían hecho a su esposo. Cuthberto la acompañó en más de una ocasión, aunque su madre le pidió que jamás mencionara nada frente a su padre, porque sabía que él trataría de detenerla. La mujer preparó un trabajo dirigido a quien fuera responsable de la mentira, sin señalar a nadie en particular, porque en ese momento todavía no tenían pruebas de que hubiera sido la propia doña Erlinda quien escondió el reloj. Cuthberto recuerda ingredientes extraños, un frasco con un líquido oscuro y de olor pesado, y una noche en la que su madre le pidió que la acompañara cerca de la hacienda para enterrar algo entre la maleza, detrás de la barda del embarcadero. En las semanas siguientes, doña Erlinda empezó a quejarse de un hormigueo constante en las manos que fue subiendo de intensidad hasta convertirse en un dolor que no la dejaba dormir. Le aparecieron manchas oscuras alrededor de las uñas y poco después empezó a perderlas una por una. La piel de los dedos se le fue endureciendo y agrietando, y ella juraba sentir, por las noches, que alguien le apretaba las manos con fuerza hasta casi triturarle los huesos. Al mismo tiempo, don Wenceslao comenzó a padecer un dolor punzante en un ojo que los médicos no lograban diagnosticar. Describía la sensación como si algo caminara detrás del globo ocular. La vista se le fue nublando. Apareció una mancha oscura en la parte blanca del ojo que fue creciendo día con día, hasta que los doctores, temiendo que la infección avanzara hacia el resto del rostro, tuvieron que extirpárselo. La pareja gastó buena parte de su fortuna en médicos y también, según se supo después, en más de un curandero al que acudieron en secreto. Ninguno logró revertir el daño por completo. Fue esa necesidad de dinero la que finalmente los obligó a vender algunas pertenencias para pagar los tratamientos, y entre ellas apareció, envuelto en un pañuelo dentro de un joyero que nadie había revisado, el reloj de bolsillo que supuestamente don Refugio había robado. Doña Erlinda lo había escondido ella misma desde el principio, según confesó después a una de sus hermanas, simplemente para tener un pretexto con el que reclamarle a su esposo ciertos gastos personales, sin imaginar que aquella mentira terminaría señalando a un hombre inocente. Cuando la noticia se supo en el pueblo, muchos de los que antes repetían el rumor se quedaron callados. Algunos se acercaron a disculparse con la familia. Don Wenceslao y doña Erlinda, ya deteriorados por todo lo vivido, jamás volvieron a molestarlos. Aurora, por su parte, jamás admitió abiertamente haber pedido aquel trabajo, aunque tampoco lo negó del todo cuando Cuthberto, ya adulto, se atrevió a preguntarle. Ella solo le dijo que una madre hace lo que tiene que hacer para proteger a los suyos, y que hay heridas que la justicia de los hombres nunca alcanza a curar. Don Refugio siguió reparando motores hasta que su salud se lo permitió, siempre respetado en el pueblo,
sin que nadie volviera jamás a acusarlo de nada. Cadberto asegura que, con los años, aprendió a no juzgar del todo lo que su madre hizo aquella vez, aunque reconoce que le sigue pareciendo un asunto oscuro, de esos que uno prefiere no remover demasiado. Ahí las dejo, comunidad. Dos historias que me llegaron por caminos distintos y que comparten la misma advertencia. Humillar a quien no tiene con qué defenderse siempre termina teniendo un precio, aunque ese precio tarde en llegar. Si conocen alguna experiencia parecida, ya saben dónde encontrarme. Cuídense mucho, no dejen las luces apagadas esta noche y nos escuchamos en la próxima historia.